Hermano, te iba a dejar que siguieras ahí porque estabas... Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Juan, el capítulo 12, versículo 12 hasta el 16 y el versículo 19. Si usted me sigue en su palabra, en su Biblia, si no en la pantalla tiene usted los versículos, y dice así la palabra de Dios en esta mañana. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cada año tradicionalmente nosotros tenemos esta semana que conmemoramos nosotros ciertos eventos en la historia del cristianismo. Por ejemplo, en Navidad nosotros conmemoramos el nacimiento de Jesús. Se actúa el nacimiento de Jesús y se predica acerca del nacimiento de Jesús. Durante la Semana Santa tenemos el Viernes Santo, que es este viernes que viene a las 7 de la noche, y tenemos un drama bien programado. Le queremos invitar este viernes a las 7 de la noche, que usted, si no tiene nada que hacer, pero aún si tiene que hacer, que usted venga y comparta con nosotros el viernes a las 7 de la noche. Y después el próximo domingo es el domingo de resurrección de Pascua, el día de resurrección, y nosotros otra vez celebramos la resurrección de Cristo. Hemos celebrado el nacimiento, celebramos su muerte, celebramos su resurrección, celebramos cuando Él es crucificado, claro. Y el domingo que comienza la Semana Santa es lo que tradicionalmente se llama la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Y por muchos años, 35 años como pastor, siempre miramos a un pasaje de la Biblia que nos habla de este evento. Es interesante porque yo estaba pensando qué más puedo decir ya después de 35 mensajes acerca del pasaje del Señor entrando, y siempre diferente, que Dios siempre nos da iluminación a aquellos que enseñamos su palabra para su pueblo. Pero hoy nosotros leímos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 12, y lo interesante es que cada vez que tan siquiera yo he predicado sobre la entrada triunfal, siempre he predicado de Mateo, de Marcos o de Lucas, porque esos evangelios hizo en ese tiempo, cuando Él limpia el templo y cuando Él echa fuera los cambistas, cuando Él reprende, maldice a la higuera. Hay como otros detalles de la historia de la entrada triunfal que aparecen en los otros evangelios, que cuando llegamos a Juan no lo vemos en el evangelio de Juan. Y por eso siempre he optado a ir a otro evangelio para mirar la palabra de Dios en este tiempo. Pero hoy queremos mirar Juan capítulo 12, y lo hacemos porque por esto, mire, Juan escribe el evangelio cuando ya se han escrito, ya hace rato, hace años, se han escrito los 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Esos se han escrito en los años 40, 50, 60 del cristianismo. Y Juan, quien es el último apóstol que fallece ya después, el que escribe Apocalipsis, Juan entonces escribe la misma vida de Jesús con diferente énfasis, y escribe lo que ya los otros tres ya la gente conocen, pero lo hace en los años 90, como 30, 40 años después de los eventos.
Y lo interesante es que cuando nosotros leemos el Evangelio de San Juan, nosotros no encontramos a Jesús limpiando el templo, no encontramos al Señor sanando a los cieguitos que ven ahí, no encontramos al Señor maldiciendo a la higuera alguien puede decir, pues se equivocó. Y lo interesante es que pues la Biblia no se equivoca y por la inspiración de Dios, lo que ha hecho Juan es, para decirlo así, reducir, es condensar el mensaje de ese evento a solamente estos 4 versículos que nosotros leímos. Y añade un detalle que los otros evangelios no dicen. Y mire conmigo en el versículo 13, antes de leer, usted debe saber que Mateo fue escrito a los judíos. Mateo fue escrito a los judíos. Entonces hay muchas, cuando usted lee el Evangelio de Mateo, usted va a ver muchas conexiones a rituales y cosas que ellos hacían, a la lucha en el sábado, que el Señor tuvo tremenda oposición y protesta a su vida, a su ministerio, porque Él entonces sanaba o comían en el sábado. Mateo habla de eso. Si usted lee el Evangelio de Marcos, Marcos escribió a los romanos, y Marcos entonces está escribiendo a gente gentiles que no conocen al Señor, y él a cada rato traduce los eventos que están pasando judíos y los traduce para que la gente lo entienda. Y le dice, por ejemplo, dice el Señor hacía esto porque había algo que decía, y como que explica ahí en el Evangelio de Marcos. Cuando llega, pero también es un contexto donde él siempre explica los eventos judíos. Y después está Lucas, quien escribe a la corte de Roma para defender a Pablo, al apóstol Pablo, que estaba preso. Y Lucas escribe 2 tomos, escribe el Evangelio y escribe entonces el libro de Hechos, 2 tomos de la vida de Jesús, para presentar delante de César el argumento que defendía a Pablo, para decirle que este hombre no es un criminal, este es un hombre que está consistentemente siguiendo, es un hombre de paz, es Dios y ha venido aquí a salvarnos. Y era un argumento religioso delante de la corte política de aquel entonces en Roma. Cuando nosotros llegamos a Juan, no se crean que estamos perdidos. Cuando llegamos a Juan, Juan entonces le está escribiendo, por ejemplo, él dice el versículo porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan escribe a toda la gente cristiana. Juan no es al judío nada más, sino es más que no al judío, sino su mente es escribiéndole a la gente, a todas las personas. Y mire entonces, lo interesante de este pasaje es que cuando él como que no menciona nada más, Cristo entrando y con las palmas, y dice en el capítulo 12, en el versículo 13, que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta aquí. Todos han dicho esto: bendito, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Es una cita del Salmo 118. Pero dice la Biblia entonces al seguir, el Rey de Israel. Y miren lo que resalta entonces, y porque yo digo, pues un mensaje más para predicar, es que en un contexto que no es judío, Juan, guiado por el Espíritu Santo, dice a Jesús que el pueblo clama: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y como que, claro, nosotros decimos: ay, men, qué lindo, pero es entonces una nueva perspectiva, que no parece nueva, porque es judío, es Jerusalén, es rey. Pero ninguno de los Mateo, ni Marcos y Lucas, ninguno de los que tenían contextos más judíos hablan de ese título, sino Juan, el que está delante de todo el mundo. Él entonces dice: Jesús, el Rey de Jerusalén. Y la Biblia entonces me va a enseñar a mí que este tema de rey de Jerusalén, es bien práctico, bien necesario a todos nosotros que no nos interesa la historia de la Biblia necesariamente. A todos nosotros que venimos nada más para que Dios haga un milagro, para
cambie a mi esposo, para que el Señor cuide a mis niños, para que mis hijos salgan de las drogas. Todos nosotros los gentiles venimos sin conexión a la realidad de quien Cristo es. Nada más venimos por su gracia y venimos entonces delante de Él porque Él se ofrece a nuestras vidas aún sin haber arreglado nuestra vida, aún sin haber nosotros como entrado en un proceso de arrepentimiento como hacían los judíos que tenían que bautizarse con Juan el Bautista para entonces llegar y entender y conocer y ver a Jesús. Y la Biblia me dice que para nosotros que nada más buscamos del Señor lo que a nosotros nos conviene, que Juan entonces nos dice a nosotros que Él es el Rey de Jerusalén. Y la Biblia entonces me va a enseñar a mí 3 cosas que nosotros queremos hablar para aplicar esta realidad en nuestra vida. Queremos hablar de la importancia del rey, la importancia del rey, del enigma del rey. ¿Por qué? Porque esto me parece a mí como algo que no entiendo ni me interesa, el enigma del rey. Y por último queremos hablar del impacto del rey. Cuando nosotros entendemos que Cristo es rey, lo que quiere decir eso en nuestra vida, cuando nosotros abrazamos a Jesús y decimos es el rey de Israel, que nuestro corazón entonces ahí experimenta el impacto, el cambio, la transformación que la religión no nos ha podido dar. Ni la religión bautista, ni la religión, ni esta iglesia, ni ninguna iglesia que usted va. Usted recibe una sanidad y al poquito rato tiene otra enfermedad y tiene que venir para que le pongan la mano otra vez. Usted se cae para atrás y al poquito rato tiene que venir otra vez para que lo tumben otra vez porque necesita otro toque en su vida. Y la Biblia entonces me está diciendo, este es el rey de Israel. Y me enseña entonces la palabra de Dios la importancia de lo que es de lo que Juan, este apóstol, que acuérdense, le está escribiendo a gente que no están conectadas a David, no están conectadas a toda la historia de Israel, la trascendencia de Dios, del hijo de David. Todos los demás dicen, Hosana, hijo de David. Pero Juan no dice hijo de David, pero Juan lo lleva a un nivel más alto y dice el rey de Israel. Y la Biblia entonces me va a enseñar que el rey de Israel es una clave, es algo clave para nosotros entonces comprender y apreciar y experimentar la transformación que usted y yo buscamos cuando vamos a una iglesia evangélica. Miren la palabra de Dios en la importancia del rey. Nosotros conocemos, en casualidad que usted no tenga la historia de lo que nosotros acabamos de leer, que este día es el domingo de antes del jueves, el jueves santo, cuando Jesús va a Getsemaní y lo prenden por la noche, ya tarde en la noche lo prenden, ya el viernes por la mañana, toda la noche de este jueves, digamos este domingo, en el jueves que viene, al jueves lo van a golpear, le van a pelar, le van a dar una golpeada. En el viernes tempranito por la mañana, sin haber dormido, con golpes despertándote detrás del otro, el viernes Jesús lo llevan delante de Pilato, es lo que vamos a ver el viernes en nuestro drama, o una de las cosas que vamos a ver. Y después ese viernes lo crucifican. Este es el domingo del viernes que lo van a crucificar, y el sábado todo el mundo está triste, y el domingo que viene entonces viene una gran obra de Dios que nadie se esperaba. Pero este domingo, este día es entonces el día que Jesús, sabiendo que Él tiene que morir, ser entregado el jueves, y sabiendo que Él tiene que ser crucificado el viernes, porque el viernes es cuando se mataba a las ovejas, que el Señor muere en el mismo tiempo donde el sacerdote en el templo está degollando al cordero para entonces ofrecer la sangre por el pueblo. Y la Biblia me dice que sabiendo Él estas cosas, que el Señor entonces va el domingo antes, unos días antes, ready to go, temprano, en vez de ir a la última hora, porque déjeme vivir la vida antes de que me maten. El Señor anticipa y busca y va a la misma Jerusalén donde Él lo van a crucificar. Mire un momentito, Él va, dice la palabra de Dios cuando conectamos lo que habla, Él va de Jericó a Jerusalén.
Lo interesante es que en el área de Jericó, que queda al noreste de Jerusalén, Josué entonces está yendo rumbo al suroeste. Él va suroeste, rumbo. Y es un área árida, un área de desierto, seca. Y él va caminando. Lo interesante es que Jericó queda 750 pies debajo del nivel del mar. Y Jerusalén queda mucho más alto, queda a unos 3,000 pies sobre el nivel del mar. Si ustedes vienen de países donde a cada rato usted tiene esas montañas en el Andes bien hermosas, que algunas de esas montañas son de 3,000 pies de altura y donde hay casi nieve. Y la Biblia entonces, nieve, de 750 debajo del nivel a 3,000 pies arriba del nivel, el Señor va andando cuesta arriba desde el principio. Mire, cuando Él entonces llega a la montaña que me dice de los olivos, al monte de los olivos, que ahora es una elevación más alta, que Él entonces pide, y para hacerlo más rápido, Él pide por un burrito. Y él entonces busca y le dice, cuando van llegando a la aldea, que ya empieza la montaña, ellos vienen desde lejos, vienen caminando, cuando llegan a la loma, él pide por un burrito y se sube el burrito para subir la loma y sigue ahora con el burrito cuesta abajo. Y cuando él va cuesta abajo en el burrito, él ve la ciudad de Jerusalén. Y cuando el Señor ve Jerusalén, cuando Él está cuesta abajo, las personas entonces escuchan y lo ven un grupo de personas, por lo menos los 12 que iban con Él, que van con Él y van con sus palmas. Hay otras personas que se han unido y ahora el pueblo de aquí, de Jerusalén, sube para encontrarse con Él en la montaña y ahí se quitan sus ropas, sus mantos y se la ponen como en recepción de una persona importante, un rey que viene a visitarles. Y la Biblia entonces me está diciendo que ellos empiezan a decir Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y la boca del Espíritu de Dios nos hace, por el apóstol Juan, nos hace escuchar a alguien, un grupo que los demás no perciben. Mateo no percibe, Marco no percibe, Lucas no percibe, pero Juan percibe. Y acordándose después, en los años 98 después de Cristo, él entonces se acuerda, y lo que trae a su pueblo al escuchar acerca del mensaje de Jesucristo es que Jesús es el Rey de Israel. En la boca de los que hablaban que eso era la clave, eso era la clave de todo lo que estaba sucediendo, y esto es parte del mensaje que Él quiere traer al corazón. No, si ustedes se acuerdan, nosotros dimos vimos los milagros de Jesús, las 7 señales en el Evangelio de San Juan, y todo lo que Juan hace desemboca en el capítulo 21, donde Juan va a decir que muchas cosas hizo Jesús, pero estas están escritas para que usted cree en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida, tenga ánimo, tenga fuerza, tenga las ilusiones y los sueños que usted está buscando en todos los otros lugares, que usted tenga vida en Él. Y una de las cosas, ustedes den el aplauso, pero una de las cosas, mire, que usted no puede encontrar vida cuando usted nada más es religioso, y es que usted necesita conocer, es que cuando Cristo viene a la vida, siempre viene como Rey. No viene como sanador, porque todo el mundo tiene una enfermedad y sáname. Viene como Rey. El Rey sana, el Rey echa fuera demonios, el Rey se pelea con todo el mundo, pero el Rey es Rey primeramente. Y nosotros entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué Juan entonces habla de Rey? Mire, eche conmigo un momentito, esto es interesante, estamos estudiando la Biblia. Eche conmigo hacia adelante los mismos años. Juan tiene una visión. Juan está preso por la palabra de Dios, dice Apocalipsis capítulo 1, en la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos él tiene una visión tremenda, donde hay estos seres que ni entendemos, con llenitos de ojos, ángeles, hay bestias, hay dragones, hay una lucha en el ser humano, hay una lucha tremenda, cósmica, que impide al ser humano ser feliz.
Y la Biblia dice que Jesucristo entonces, en esa visión, que uno de los títulos de Jesús es que Él es el Rey, no solamente Rey, sino Rey de reyes y Señor de señores. Y que el apóstol Juan nos está enseñando a nosotros que el mensaje universal, el mensaje mundial que todos los pueblos necesitan es conocer al final en sus vidas que encuentran y tienen ya a un Rey. Mira un momentito, muchos de nosotros perdemos la cabeza por una reina. Perdemos la cabeza, pues por un rey. Perdemos la cabeza por algo que sea como la carroza de mi reinado. Perdemos la cabeza por la casa, el trabajo, todo en nuestra vida, aunque parece que no, todo en nuestra vida siempre busca esta ilusión de encontrarse finalmente con aquel o aquello que va a resolver los problemas de la vida. El príncipe azul final en la vida. Y lo que nosotros encontramos en la vida real es que pues no hay verdaderamente rey. Sí, hablando un momentito de Apocalipsis, la Biblia dice que cuando Él ve la gran ciudad, cuando Él ve el cielo donde ustedes vamos a estar, nosotros vamos a estar, si somos creyentes, cuando muramos, donde nosotros vamos a estar, cuando se acabe la cosa, dice la Biblia que eso se llama ¿cómo? La Nueva Jerusalén. En otras palabras, Jerusalén es la ciudad no de los judíos, sino de los pueblos. Cuando la Biblia dice en la boca no de Mateo, nosotros dijéramos pues está hablando de David, en la boca de Marcos, en la boca de Lucas, no, pero en la boca de Juan, después de muchos años, él entonces, el que escribe, el autor del libro de Apocalipsis, es el que dice que Jesús es el Rey de Jerusalén. Jerusalén, no la que tú ves aquí rodeada de árabes y problemas. Él está hablando de Jerusalén, allá donde Cristo es el Rey de Reyes, Señor de señores, y todas las naciones traen su gloria a Él. Él es el Rey. Y la Biblia entonces me enseña esta. Bueno, ¿y por qué ese Rey mundial? El Salmo 48 tiene unas bonitas palabras, se las leo nada más, donde dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, hermosa provincia, el gozo, hablando de Jerusalén, el gozo de toda la tierra, la ciudad del gran Rey. Y lo que está diciendo Juan es no solamente que Jesús es el Rey de los judíos, sino lo que está diciendo Juan es que en todas las ciudades, todos los lugares, centros donde las personas en culturas y en sociedades se juntan y se reúnen para comercio, para socializarse, para trabajar, para economía. Nosotros muchas veces no queremos vivir en el campo, queremos vivir en la ciudad. En la ciudad están las modas, en la ciudad está la discoteca, en la ciudad están los restaurantes, en la ciudad está el trabajo, en la ciudad se paga más que en el campo. Que en las ciudades de este mundo son representadas por la Jerusalén donde Cristo es el Rey. Y la Biblia entonces me dice, ¿por qué es esto importante? Mire un momentito, ahora vámonos para atrás al libro de Génesis. La Biblia me enseña en muchos pasajes que Dios es Rey. Nosotros todos sabemos eso, que por la virtud de que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, porque Él es trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola persona, un solo Dios, tres diferentes personas, un solo Dios, tres diferentes personas, que en esa esencia de Dios, Él ha creado todas las cosas, Él es el dueño de todas las cosas a Él le pertenecen, Él ha hecho este mundo para llevar gloria y honor en esta vida. Mire un momentito, ese reinado que Dios tiene y posee en sí, en Él, Él no necesita crear para ser rey. Él es rey eterno, dice la Biblia. Que en la eternidad de Dios, Él ha querido compartir. Dios es un Dios de compartir. Dios ha querido compartir su reino. Y ha hecho a los hombres, en Génesis capítulo 2, entonces capítulo 3, Adán y Eva hizo a los hombres a la imagen de Dios.
No, una de las razones por la cual nosotros no debemos de inclinarnos a las imágenes, una de las razones por la cual no debemos de arrodillarnos a las imágenes o tener imágenes, es porque, un momentito, primero, usted no puede representar a Dios de ninguna manera. Pero lo otro es esto, que cuando usted pone una imagen de algo, usted se está quitando usted mismo, porque la única imagen que Dios ha creado, Él ha creado, de Él, eres tú. Que tu esposa está creada a la imagen de Dios. Que nosotros, el problema que nosotros tenemos es como vamos a ver porque viene el rey. Pero que Dios nos dio a nosotros el reinado, nos dio la autoridad. En Génesis capítulo 2, la Biblia dice que Él nos dio el dominio sobre todo lo que se mueve en esta tierra. Que usted es rey de por sí. Que usted tiene valor porque no porque usted es bonito, sino porque Dios lo hizo usted. Dios lo coronó. Dice el Salmo 8, a usted lo coronó de gloria y de honra. No es tu vestido, no es el tamaño de tu cuerpo, no es nada en tu vida lo que te da a ti la dignidad de ser un ser humano. La dignidad del ser humano es que eres creado, reflejas a Dios. Y Dios ha querido poblar este mundo donde quiera que haya personas en este lugar o en esta tierra, que hayan imágenes de Él en todos lugares, la sal de la tierra y la luz del mundo, cada uno de nosotros. Mira un momentito, ese es Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Dios es rey, Él crea todas las cosas. Dios nos ha creado a nosotros a imagen de Él. Quiere decir que si Él es rey, nosotros somos reycitos en esta tierra. Y en esta tierra tenemos valores importantes de personas, porque somos reyes de aquel que nos puso. Nosotros somos embajadores de Cristo, nos va a decir la Biblia como cristiano. Pero todo ser humano es un embajador, representa a Dios. Mira un momentito, la Biblia dice que Satanás, el enemigo de Dios, conociendo que ahora Dios lo ha juzgado a él y sabiendo que él tiene poco tiempo en esta tierra, dice el libro de Apocalipsis, que él entonces ha querido defamar el reinado de Dios. Por ejemplo, cuando Estados Unidos invadió a Irak y toma Afganistán o lo que sea, y toma esa nación, que entonces hay guerrillas que se rebelan contra y sabotean el gobierno para demostrar entre ellos de que esta gente no están haciendo nada. No, mira un momentito. Cuando Satanás ve que Dios, su reino, y que usted somos reyes en esta tierra por la imagen de Dios, que Satanás entonces va a sabotear su reino, su gloria. Mire un momentito, el problema que usted y yo tenemos es que entonces el hombre, el ser humano, Adán y Eva al principio, de ahí para allá, nosotros entonces soltamos nuestro reino. Nosotros entonces dejamos caer nuestra corona, cambiamos nuestra corona, como Esaú cambió su primogenitura por un bocado de pecado. Así Adán y Eva y cada uno de nosotros hemos soltado, hemos arruinado el don, la gloria de Dios como reyes en esta tierra. Y Satanás te ha robado el lunch de tu casa. Te ha robado tus hijos, te ha robado tu matrimonio, te ha robado tu moralidad, te ha robado tus mejores intenciones. No importa las promesas que tú das en un matrimonio, Satanás siempre se está riendo diciendo, haz lo que tú quieras, porque la autoridad, el dominio, lo tengo yo y no tú, no nosotros. Entonces la Biblia me dice a mí que nosotros perdimos la autoridad y el dominio. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Y la Biblia entonces me está enseñando a mí, después de nosotros entonces estar tratando de vivir una vida
sintiendo que nos merecemos algo, sintiendo que somos mejores de esto que estoy experimentando, sintiendo que mis sueños que están ahí no los puedo alcanzar, no los puedo controlar, no los puedo abrazar 100% como yo quiero. Comienzo a atemorizarme, comienzo a envidiar, comienzo a ser violento, comienzo a ser infiel, comienzo a ser injusto, comienzo a ser desobediente donde a mí me conviene. Y todas esas evidencias y más son entonces rasgos de una persona como tú y yo, importantes, reyes, pero sin honra y sin gloria. Y por mucho que nos miramos en el espejo, nos vemos muy gordos o muy flacos. Por mucho que miramos a nuestros hijos, qué bueno, pero siempre hay algo que no son perfectos. Por mucho que miramos nuestros matrimonios, pues me casé con él, el príncipe azul, y cuando cayó la primera lluvia, pues se quitó el color. Es como que de pronto vivimos en este mundo y no importa el ejercicio que usted haga, no importa que la dieta que usted lleve, hay un cáncer que es porque usted hacía esto así o no hacía lo otro. Hay una enfermedad que viene a nuestra vida. En otras palabras, este mundo me enseña a mí que Satanás es el príncipe de este mundo, que Satanás es el Dios de este siglo, que todo el mundo está bajo el control del diablo. Y la Biblia entonces me dice que las ciudades de este mundo y todos nosotros que vivimos en las ciudades estamos bajo principados y potestades y huestes espirituales, gobernadores en lugares del gobierno, en espíritus metidos arruinando y dañando la vida del ser humano y haciéndonos sentir que aunque nosotros creemos que somos libres, encontramos que nuestras propias decisiones de tomar decisiones libres se convierten en cosas que nos esclavizan a nuestra vida. Y es el mismo trabajo donde uno puede ver que ahí todo pues voy a tener mejor. Es el mismo dinero, es el mismo enfoque en cualquier cosa que uno cree que en esta institución, que en este proyecto, que en esta cosa que voy a hacer, que eso me va a llenar el corazón de la gloria y la honra a mi vida. Y después entonces me desanimo porque las cosas no son así y me enojo con Dios. Como diciendo, pues tú no me has dado a mí como yo quiero. Y la respuesta a todas esas luchas en nuestra vida es que ya nosotros no somos reyes en la vida. La Biblia entonces me dice que el hombre carece y busca y anhela ser libre de esta condición. Y así como cualquier problema aún en nuestro país ahora con la candidatura de gente que están corriendo por la presidencia, pues entonces la gente que son candidatos a la presidencia van en cualquier pueblo, cualquier ciudad, van entonces le prometen a la gente, pues si tú eres, yo te voy a hacer esto, pues yo te voy a dar entonces educación, pues yo te voy a dar eso, yo te voy a hacer, y te prometen y el pueblo nosotros, por las circunstancias reales que nosotros vivimos, pues nosotros votamos por el candidato, ¿sabe qué? Que mejor me conviene. Y los pueblos entonces son más y más injustamente tratados y explotados, porque el político sabe que en el corazón, el político todo el mundo sabe que en el corazón de las personas hay un clamor por regresarme las pérdidas de mi vida. Y es aquí donde entonces Juan está diciendo que el clamor que viene del pueblo de Dios y que Él es el único que se acuerda cuando va a escribirle a las naciones, cuando le está escribiendo a todo el mundo, no a los judíos, le dice, Cristo es el Rey de la Jerusalén, no de la que está en Palestina, sino la ciudad, es el centro, es la capital de todos los pueblos, y Cristo viene ofreciendo al pueblo exactamente lo que necesita para ser libre y ser feliz. Y la Biblia entonces me está diciendo que este es el centro. Jesús es el Rey de Israel. Él es el Rey de la ciudad, de todo el mundo. La capital del mundo no es Nueva York, New York City. La capital del mundo no es Chicago, no es París, no es ninguna de las naciones donde están las modas, donde están los mejores restaurantes. Es la capital de todo el mundo, es la Jerusalén celestial. Y Cristo es el que bendice a la gente ahí. Mire un momentito.
siempre y cuando nosotros vamos a Cristo para que bendiga mi ciudad, y cuando hablo de ciudad, estamos hablando de mi economía, de mi matrimonio, de mi enfermedad, como que estoy yo, no me doy cuenta quién Él es, nada más estoy pensando que Él me dé a mí, que la Biblia entonces me dice que nosotros necesitamos reconocer que Cristo es Rey, pero no solamente Rey, sino el que responde a las necesidades de todas las ciudades, de todos los pueblos, de todas las incógnitas, de todos los problemas económicos, de todos los problemas, toda índole de problemas. Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La Biblia entonces me está diciendo que este entonces es el gran Rey. Juan está diciendo, cuando Cristo viene montado en ese burrito, que Él entonces, Él está diciendo, pero este es el Rey de la capital del mundo, el presidente mero, Rey de reyes y Señor de señores es Él. Entonces, mire un momentito, cuando usted ha venido a Cristo, usted ha venido a alguien que quizás te pueda ayudar, sí o no. Y nosotros entonces empezamos a decir, bueno, si me ayuda es porque se está haciendo lo que yo quiero, o si no me ayuda, pues mira, las cosas no están trabajando como yo quiero. Y la Biblia entonces me dice, usted es como cualquier religión, usted es como cualquier gente, estamos tratando de palenquear al Señor en vez de decir, Señor, no importa, mire, no importa que da o no da, no importa cómo está mi condición, Él es el gran Rey, Él es el Rey de todas mis necesidades, que cuando nosotros quedamos a sus pies de esa manera, que ese, como lo primero que vamos a ver hoy, la importancia de Él ser Rey. La importancia es que la efectividad de la vida cristiana no viene cuando yo quiero algo de Dios, porque todo el mundo busca algo de Dios, sino la efectividad de la vida cristiana viene cuando yo reconozco que cualquier necesidad que yo tengo, Él es la respuesta a esa necesidad. Y de allá para acá, Él me da sus promesas. Y de aquí para allá, yo confío en sus promesas, pero espero a que Él sea quien ministra su reino en mi vida de la manera que Él quiere. No, esa es la importancia del Rey. Ahora mire entonces el enigma del Rey. ¿Por qué decimos el enigma del Rey? Porque, bueno, si usted es interesante, todos los evangelios siempre mencionan lo que no mencionan los otros, lo menciona Juan diciendo que Él es el Rey de Israel. Pero lo que mencionan los cuatro es que Jesús se monta sobre un burrito, como nosotros vimos aquí andar. Y como vimos entonces en la película, quizás más efectivo. Es un caballito chiquito, un caballito de enano. Y mire un momento. El Señor conoce dónde están los stallion árabes que hay ahí. Él puede, porque Él manda a mire, no se me vaya, dos de sus discípulos le dice, ve al lugar, desata el asno, el más chiquitico, y tráelo. Y alguien, cuando te diga a alguien, ¿qué tú estás haciendo? Tú dices, el Señor lo quiere. Y así fue cuando ellos están desatando el burrito, que alguien dice, y ellos dicen, el Señor quiere. Y se le quitó la guapería, como decimos, se le cayó el problema a la gente. Bueno, el Señor con esa palabra de calmar a la gente, Él hubiera pedido por el caballo blanco, el verdadero Rey. Pero mire, el Señor entonces escoge, y todo esto lo vamos a aplicar después. El Señor entonces escoge el chiquitico. El chiquitico. Y mire lo que la Biblia en cierta manera me está diciendo. Que uno al principio, mire mejor aquí el capítulo 12, el versículo 16. Estas cosas... Cuando acaba de decir que el Señor viene montado sobre un pollino de asna, el versículo 15, versículo 16, estas cosas no le entendieron sus discípulos. ¿Cuándo? Al principio. Las personas que todavía, al principio de la vida cristiana, personas que todavía no se lo llevan, todavía Dios no ha hecho la transformación en sus corazones. Son personas que no entienden el issue, el problema o la gran cosa con Dios, el Rey de Reyes, montado sobre el burrito, el caballo de los enanos. Déjenme darle una historia a ustedes. Bueno, una historia para decir algo. ¿Se acuerdan de nuestro famoso, bien hermoso Don Quijote? Don Quijote de la Mancha. Don Quijote va sobre ¿qué? Sobre un caballo.
El caballo es un caballo flaco. Está malo el caballo, pero era caballo. Y él va con su lanza ahí contra todos los molinos de aire. Pero ¿cómo va Sancho Panza? ¿Sobre dónde? Sobre el mulito. El burrito. El más gordo, sobre el burrito. El más flaco, pues claro, en el caballo flaco. El chévere de la película. El hombre que, nuestro autor, que escribe Don Quijote, entonces pone la ilusión de grandeza y de chévere y de héroe, hay que montarlo en un caballo. Lo que nos enseña a nosotros algo aquí del SAE, que la Biblia no fue escrita por el hombre. Si ustedes son personas que ustedes todavía están diciendo creo, no creo, hago, no hago, me arrepiento, no, acepto a Cristo, no. Mire la integridad, mire la honestidad y mire la fuerza con que claramente la Biblia te dice a ti que Cristo no escoge los caballos estaliones de árabes bien hermosos en la historia que están delante de él en el área, pero él escoge el caballo donde se sienta Sancho Panza. Y la idea es esta, que al principio nosotros, we don't get it. Y parte que nosotros no entendemos el cristianismo y lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida. Mire por qué. Si nosotros ya aceptamos que Jesús está en el burrito, eso, pero la otra gente estaba con, o sea, el burrito no va en el retrato, no cae bien en el retrato. Y lo que el burrito presenta es que Jesús opta por venir a ti en las áreas donde tú no los puedes comparar a las otras cosas del mundo. No sé si entendió, me explico. En otras palabras, usted quisiera que Dios acelerara su vida completamente y a veces Dios no viene así. Nosotros queremos que el hombre se convierta y Dios también. Dios quiere darte la felicidad. Queremos ser felices, nunca más tener tristeza. Pero ese Dios que da eso, lo da en una manera que tú dices, pues no creo que ahí lo da. No creo que ahí lo da. Mire, la pregunta entonces es, why, ¿por qué? ¿Por qué se monta en el burrito? ¿Por qué me confunde el Señor? En real, literalmente de vivo, en verdad, viene montado sobre el burrito y el rey de Israel, el burrito no da cabida. Nosotros decimos, el pastor, ¿por qué usted sigue diciendo eso? Pues lo que queremos decir es que usted tenga en la mente, nosotros como gente siempre queremos algo de Dios, que Dios nos quiere dar, pero no como el mundo lo da. Mire, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la doy yo. No se turbe tu corazón. Y la Biblia dice, en este mundo tienes aflicción, no temáis, yo he vencido al mundo. Y la Biblia entonces me enseña a mí que lo que enseña el enigma del rey es que no es que él está mal, el enigma del rey es que mi corazón en verdad quiere manipular a Dios. Y la Biblia entonces me enseña que uno de los propósitos de Dios al venir como rey en la tierra, al salvarnos a nosotros, viene para, confundir la sabiduría de la gente. Uno de los propósitos que Dios quiere enseñar al venir, el mensaje de la salvación, es de dejar, tú tienes que creer en algo, como hayamos hablado, que no es necesariamente sentido común, que no es necesariamente lo que trabaja para ti en una manera como los demás le trabajan para ellos, que el Cristo que salva, que cambia, que sana, es un Cristo que no es igual a lo que usted lo pudiera sentar en otro lugar. Y la Biblia entonces me dice, mire, usted tiene su Biblia, dobla conmigo a 1 Corintios, un momentito, para leerle el pasaje que está. 1 Corintios, la Biblia me dice, entonces a mí en el capítulo 1, el versículo 19, hasta el versículo 24. Déjeme leerle esta porción de la Biblia. Y dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 19.
Pues está escrito, porque siempre todo lo verdadero tiene que estar escrito. Cristo tuvo que montarse en el pollino porque estaba escrito. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él dijo, tengo sed, porque estaba escrito. Él muere en la cruz porque estaba escrito que Él iba a morir como pecador. Y la Biblia me dice que Él resucita al tercer día como estaba escrito. En otras palabras, Jesús no hace nada que no es lo que está escrito. Para enseñarnos a mí, miren, ¿para enseñarnos qué? Para enseñarnos, miren para acá un momentito, para enseñarnos, si me permite, con respeto, para enseñarnos que fuera de la Biblia no hay realidad. Fuera un novio, no como dice la Biblia, no te da felicidad. Fuera de la Biblia, gana dinero, no es lo que es la realidad. Y la Biblia me está diciendo, en la vida de Jesús, Él viene, se encarga, vive como un ser humano, vive como un hombre, viene a este mundo y Él todo lo vive en respuesta, en relación a la palabra de Dios, porque Dios es quien con su palabra creó todo lo que hay. No hay nada que Dios no haya creado. Dios con su palabra crea el amor, la felicidad, la sanidad, la prosperidad. Todo es la palabra de Dios. Usted tiene que aceptar eso. Porque no hay toda una cultura fuera de la palabra, que tiene sus reyes en caballo blanco. Y el Señor quiere destruir la sabiduría de los sabios, diciendo a que cuando tú te vas con el novio más guapo y no es cristiano, y dejas, por ejemplo, a tu esposo, el más feo, a que no te van las cosas bien. Y tú darle cordel, la Biblia me dice que me alcanzará el pecado. A veces que yo como que le gano, pero atrás viene el pecado. Viene y ahí te ve, a poquito rato te ve. Te alcanza. ¿Por qué decimos eso? Mira 1 Corintios capítulo 1, el versículo 19 me dice esta palabra. Pues está escrito, Dios hablando, destruiré la sabiduría de los sabios. Mire lo que está haciendo el Señor. Destruir la sabiduría de los sabios. ¿Cuántos de ustedes son sabios? Sigue. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hay gente entendida y hay gente sabia, pero el propósito de Dios en cómo Él transmite bendición a tu vida no es la sabiduría ni es tu entendimiento. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me acuerdo una vez, cuando digo eso, una vez mi esposa y yo estábamos en Cancún, cuando las cosas nos iban bien. Y estábamos en un resort ahí, en el Hotel El Presidente. ¿Cuántos han estado en El Presidente? No es algo grande, para que ustedes sepan. Y lo único que tocaban era la Macarena. Hoy estábamos nosotros, sáquenme de aquí. Estaba jugando Argentina contra Brasil. Y estábamos nosotros en el lobby mirando Argentina y Brasil. Y hay un grupo de brasileños ahí. ¡Wow! ¿Usted cree que la gente son fanáticas? Los brasileños son fanáticos. Y gana Brasil, no sé cuántos, 5-1, una goleada. Y nosotros estamos... Y dice un muchacho brasileño, en ese tiempo era Batistuta. Batistuta, ¿dónde está Batistuta? ¿Dónde está Batistuta? Y nosotros, está aquí, mira. Pero no, ahí tuvimos que aguantar porque era una goleada. Pero mire, ¿dónde está Batistuta? Y la Biblia me dice aquí, ¿dónde está el sabio? El gol, la goleada que va a meter Dios a la inteligencia del ser humano. ¿Y dónde está el sabio? Mire, versículo 20. ¿Dónde está el escriba? Y el escriba es la persona educada, la que tenía universidad, PhD en esa gente.
PhD. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Disputador es alguien que dice, pastor, alguien que siempre se cree que sabe más. O por ejemplo, los otros días había una persona aquí y yo le dije, mira hermano, fírmame aquí para jugar. Y me dice, ¿me va a cobrar los diezmos? Y las ganas era de tomarlos y sacarle todo lo que tengo. No, pero a veces que siempre como alguien que se la sabe todo. ¿Cómo que va a hacer eso? ¿Usted va a hacer esto? ¿Usted va a hacer esto? Es como que siempre a alguien, un pepito, siempre hay por ahí. Alguien que sabe más. Y Dios dice, ¿dónde está el que quiere disputar? Mire, sigue leyendo. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. El mundo en su sabiduría se vuelve loco de cómo Dios hace la obra en el corazón de una persona. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios, dice la Biblia, a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y hay un juego de palabras donde él dice, ¿dónde está? Dice que la sabiduría, el Señor vuelve loco al sabio y el Señor al creyente en la palabra loca lo salva. Y hace sentir al sabio, pero ¿cómo si eso es un mensaje loco? ¿Cómo tú vas a cambiar cuando la Biblia dice eso? Porque Dios, su palabra es más sabia que tu sabiduría. La locura, la necedad, la tontería de la palabra transforma tu vida más que todos los otros seminarios, escuelas y promesas que cualquier novio te ha dado. Y la Biblia me dice, miren el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ay, que aplaudo. La Biblia me dice que, viene el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y la Biblia entonces me está diciendo que una de las cosas que Cristo hace cuando pides, búsqueme el burrito, cuando te dicen que no te dejan, en vez de decir, pues bueno Señor, vamos a cambiar el caballo. No, el burrito. Porque en el burrito se revela algo más. No solamente destruye la sabiduría de la gente, sino que revela para quién en verdad nosotros vivimos. Mire un momentito, si usted sigue leyendo, regrese ahora a Juan el capítulo 12, usted sigue leyendo, usted ve que entonces, en cuanto sucede esto de la entrada triunfal, 4 versículos nada más, y como los judíos hablan de él, los fariseos, y dice que hay unos griegos que quieren ver a Jesús, y después dice que Jesús anuncia su muerte en el versículo 27 y en el versículo 37, arriba del versículo 37, entre el 36 y el 37, la Biblia dice que los judíos no habían creído. Y te dice la razón por la cual ellos entonces no han aceptado al rey sobre el burrito. Mire por qué. Mire el capítulo 12, dice el versículo 36. En la mitad. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Mira, hay gente que creen en los milagros, pero no creen en Cristo. Y la diferencia es esta, que si usted tiene a Cristo, pues el milagro no es tan importante. Porque el milagro viene según su voluntad. No como yo quiero. Me sigue leyendo. Entonces dice la Biblia, en el versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, quien dijo,
Él dice en Isaías 53, dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Mire, el brazo del Señor no se revela en los milagros, porque la gente habían visto muchos milagros, pero no creían en Él. Eso como casi como que suena diferente a lo que otras iglesias enseñan. Y nosotros, no crean que nosotros no creemos en milagros, nada más que usted puede creer en milagros e ir al infierno. Porque muchos vendrán a mí en aquel día. En este día, digamos que yo soy un pastor que tumbo gente para atrás, pues yo le digo al pastor Guerra: ¿y cuánta gente tú has tumbado para atrás? Le digo: bueno, nada más que si le ponen la zancadilla, unas cuantas gente le pasa. Para que no vengan, los empujo. Pues él dijera: pues si yo he hecho esto y he hecho lo otro. Pero la clave el espiritista se prueba en el presente, el espiritual se declara en el futuro. Porque el espiritual lucha con pecado aquí también. Y lucha con enfermedades también aquí. El espiritista es todo, Dios está en una palanca. Mire un momentito. Cristo hablando, Mateo 7, en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera a los demonios, en tu nombre profetizamos. Aquí hay alguien que tiene un dolor de espalda. Se hubiera parado todo el mundo en este lugar. Y dice la Biblia: y en tu nombre hicimos, no milagros, muchos milagros. Y yo le responderé: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y no sé lo que usted quiere argumentar. ¿Dónde está el disputador de este mundo? El disputador de este mundo que sigue queriendo. Cálmese, hermano. Dios creó el cielo y la tierra. Dios hace lo imposible con su palabra. Pero la Biblia me dice que la fe no es eso. La fe es la confianza y el descanso que usted tiene en Jesús. Y ya. Mire un momentito. Me he perdido todavía. Y dice que, versículo 39, por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, la Biblia es la que descubre al falso profeta. Dice, cegó los ojos de ellos, Dios cegó el ojo de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos, entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Mire, hay una sanidad que viene cuando el corazón se convierte. La sanidad de que ya usted no pertenece a la gente que están metida en este mundo, sino que usted ahora es sanada de este vivir fuera de este mundo, vivir en una manera que no es lo que como Dios dice. Pero mire, ahora sigue hablando la Biblia, que yo llego allí, me dice, versículo 42, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, pero para no ser expulsados de la sinagoga. Versículo 43, aquí viene, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En ese versículo 43 me está diciendo a mí, por eso es que Cristo en el burrito era difícil para ellos no creer o creer, y por eso no creían, porque el burrito entonces era una representación de el rey en Sancho Panza. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí, porque el Sancho Panza, Cristo sobre el burrito, revela el corazón que lo sigue a él, y no el corazón que dice, no sé cómo van a ir las cosas si lo sigo a él. No sé cómo me van a ir las cosas si lo sigo a él. Y la Biblia dice, porque la gloria que buscamos no es la de Dios, sino la de los hombres. En otra palabra, queremos el caballo blanco y no queremos
lo que parece que no es igual a la bendición. Esto no me parece bendición. Yo quiero ser bendecido como el mundo es bendecido. Y la Biblia dice, cuando yo vengo como rey con las evidencias no del mundo, sino de romper tu sabiduría. Solamente sígueme a mí. Y la Biblia entonces me enseña, ese entonces es el enigma del rey. No, por mucho que él sea rey, pues nosotros entonces no queremos confiar nada más en depender en él. Nosotros queremos confiar en que si yo confío en él, pues las cosas va a estar el caballo blanco, va a estar esto, todas las cosas van a suceder como yo quiero, en vez de decir, yo voy a confiar en él. Y lo sigo a él en el burrito. Y la gente se puede estar riendo de ti, yo no veo evidencias en tu vida, pero la Biblia dice que las evidencias son que lo entiendo a él. Mire un momentito, ¿cuáles son entonces las evidencias de un creyente cuando tiene a Cristo como rey? Mire conmigo entonces el impacto del rey. Si queremos ver si estamos comprendiendo el rey correctamente, que Cristo, quien Él es, que una manera de ver si yo he aceptado a Cristo correctamente es mirando el fruto de Cristo en mi vida. Porque Cristo entonces, los frutos de Cristo es la vida de Él. En mi vida lo he recibido, pues al Él entrar en mí, pues Él empieza a puchear, empieza a empujar adentro, empieza entonces a moldearme de adentro para afuera, a como Él quiere las cosas, en vez de a como yo de afuera para afuera, le digo a Él, pues tú tienes que hacer esta cosa. Y miren lo que me dice la Biblia. ¿Se acuerdan? Lo que me dice la Biblia son 4 cosas, y se las menciono bien rápido. Y están en las acciones que Jesús hace cuando viene en la entrada triunfal. Y miramos en otras partes de la Biblia también. Dice la Biblia que Jesús pide por el asno. ¿Ok? Pide por el burrito. Que Jesús limpia el templo, echa fuera a los cambistas. Que Jesús maldice la higuera. Pues yo pensaba que Dios nada más bendecía. Dios maldice la higuera. Y Dios, dice la Biblia en Lucas, que cuando Él va bajando, Cristo va bajando en el burrito, cuando ve la ciudad donde le van a hacer estas cosas, donde Él sabe lo que está pasando en el templo, que el Señor, ¿qué hace? Llora. 4 cosas. Si tú tienes a Cristo como Salvador, no es que eres bautista, fuiste a la iglesia bautista, no es que eres diácono, no es que eres pastor, no es que una vez Dios te sanó, no que tú oraste con alguien, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con cómo se está viendo Cristo en tu vida. Y la manera que Cristo se ve en tu vida es cuando tú escoges, hermano, escoges por el caballo blanco o escoges por el burrito. Después si tú miras al esposo y dices, pues cogí al burrito. No, lo que me está diciendo la Biblia es que de pronto nosotros sometemos a Cristo, nos sometemos a Cristo en las áreas que no concuerdan con el éxito del mundo. Las áreas que no necesariamente concuerdan con el éxito del mundo, nosotros las optamos, las tomamos. Algunas de esas áreas son, por ejemplo, decir, en vez de yo ser millonario y ganar más dinero, tengo que mentir, tengo que matar a alguien, tengo que hacer algo. Pues usted no hace eso porque usted no va a hacer lo que el mundo hace para avanzar. Usted va a hacer lo que Cristo dice y con eso Dios le va a dar contentamiento. Usted escoge el asno, que quiere decir que la vida cristiana, la disposición del creyente es de, siempre en la vida es de servir, no de mandar. O cuando usted viene a la iglesia, hermano, usted quiere ser el que manda o usted quiere ser el que sirve. Y el que es número 1 es el que sirve más. Y la Biblia me dice, porque a veces nosotros venimos escogiendo el caballo. Y la evidencia de que usted es salvo es que usted está contento con el burrito, digamos que la iglesia le da. Nosotros que estamos casados, está en su matrimonio, pues quisiéramos vivir ya no en un apartamento, quisiéramos tener una casa. Pero cuando usted vive en el apartamentito, usted entonces, porque usted es seguidor de aquel que se monta en el burrito, usted no exige, no se deprime, no pide más.
que lo que Dios nos da, y ahí se conforma, y ahí usted hace un hogar, no de lo que usted quisiera, sino de lo que Dios escogió para usted. Y la Biblia entonces me dice a mí que ahí es donde empieza a enseñar, en el sometimiento, en la humildad de someterme, el burrito en vez del caballo, está la primera evidencia de que usted entiende quién Jesús es. Lo segundo que me dice es el templo. Jesús entonces limpia el templo, y lo que me está enseñando la Biblia es que nosotros ahora en la vida, cuando Cristo, Él saca a los cambistas, la gente que estaba ocupada en el templo, en actividades, pero sin intimidad con Dios. En el templo, pero sin intimidad con Dios. Y miren lo que me está diciendo. Estas personas estaban trabajando, vendiendo, comprando con él. Y el Señor dice: ustedes han hecho una cueva de ladrones. Esto no es una iglesia. La iglesia es el lugar de oración. En vez de ganar el business, tu negocio, de lo que tú estás pensando. Y la Biblia entonces me está enseñando esto. Cuando Cristo limpia el templo, me está diciendo, cuando el Rey es Cristo y ha venido a nuestro corazón, el espíritu del creyente mantiene comunión con Cristo. En otras palabras, no venimos echando lucha y problemas, porque eso enseña que usted está activo en la obra, pero le falta comunión. La Biblia me dice: no te pongas a trabajar en la iglesia, ponte a trabajar, pero no trabajes sin gasolina, no trabajes sin pila, no trabajes sin espíritu, no trabajes sin aceite, no le des nada más. De una manera mecánica, Dios no está interesado en la actividad sin la comunión. Cristo hace otra cosa. Él entonces maldice la higuera. Es interesante, en otro lugar, mira, el Señor viene por la mañana, cuando Él llega, viene por la mañana, entra al templo y lo ve y se va. Ya era tarde en el día, perdón, no por la mañana, ya tarde en el día. Él ve y se va, se duerme, y por la mañana regresa al templo y ahí Él echa fuera a todos los demás. El Señor tuvo tiempo para pensar, y el Señor entonces está pensando y está viendo. Cuando Él se va, antes de regresar, hay un arbolito. Por la noche ya casi, y él es un árbol, una higuera, está supuesto a usar sus higos, y el Señor ve que no es tiempo de higos, interesante, pero la planta no tenía la primera hojita de la flor del higo, y el Señor dice: esta planta está dañada, no va a dar fruto. La maldice. Al otro día los discípulos van para ahora limpiar el templo, y dice Pedro: Señor, mira la planta que tú maldiciste, se secó. El Señor dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, a la montaña le dice: muévete, y la montaña, como el corito, la montaña se mueve. Y lo que está diciendo la palabra de Dios es esto: que en la vida cristiana, el creyente que tiene a Cristo vive su vida. La vida del creyente es una vida a bendecir a los demás, no a uno mismo. Que cuando nuestra planta está verde, pero no hay frutos para que otros coman, que la Biblia dice que entonces esa no es la vida que Él busca para nosotros. La persona que tiene a Cristo es una persona que ayuda, una persona que trata, no necesariamente en la iglesia también, pero en su casa. Usted, si hay alguien al lado en su barrio que usted sabe que está enfermo, no espere que haya un comité en la iglesia, no espere que el pastor no diga que el pastor no hace nada. Usted es creyente, usted haga el sancocho de malanga, como dice la hermana, y lléveselo a la persona y dígale: esto es un plato que levanta a los muertos. El chicken con malanga levanta a los muertos. Y usted le da y la gente se sanan. Entonces ahí le dice: Cristo es el que bendice la malanga, bendice la yuca, bendice el plátano. El Señor da fuerza. Pero la otra palabra, la vida es hacia los demás. Mira lo último. Esto viene, parece. Jesús va y ve la ciudad y llora. Después entra y patea todo lo que hay.
Hermano, antes de usted criticar, llore. Hay cosas que no le gustan, llore. No, es fácil decir, la gente de abajo! Como el Señor levanta la espada y dice, ¡al ataque! No. Cuando el Señor ve al perdido, a todos nosotros en la ciudad, el Señor llora. ¿Sabes lo que es un creyente? Un creyente es una persona que cuando ve a otro que no está bien, en vez de criticarle, o peor, chismear de él, porque es más safe. Hablo mal, pero no delante de él, porque entonces si el hombre se enoja, que usted entonces, usted no me ha enseñado nada de otro mundo. Y la Biblia me dice que antes de usted criticar, usted tiene que llorar por esa persona. A eso lo aplicamos así a la iglesia, pero mire, antes de usted criticar a sus hijos, a su esposo, a su esposa, usted necesita en oración llorar por ellos. Y cuando ellos vienen, ya usted no tiene que criticar, a que le quita el espíritu ese, porque usted ha llorado. El llorar, mire, es verdad, cuando uno finalmente llora, pues se le quita la roña y el rencor, porque ya lloré. Hay uno que dicen, ya no gasto ni una lágrima por ti. Usted necesita a Cristo Rey en su vida otra vez. Cuando usted ya no quiere llorar porque este hombre no se lo merece, usted necesita decir, Señor, pero tú eres Rey. Y cuando me vistes a mí perdido, antes de tú morir en la cruz del Calvario por mí, que ya es suficiente, antes de juzgar, lloraste. Y cuando nosotros vemos a nuestros jóvenes, digamos, que no andan bien, yo quiero animar a nuestra iglesia como familia, que en vez de estar hablando de fulanita y fulanito, que ustedes lloren por nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes necesitan que lloremos por ellos en oración. Ellos sienten la crítica, ellos ven que lo estamos chequeando, ellos saben en el hogar cuando llegan, ¿y cómo tú estás así otra vez? Y no nos hablamos. Pero si la mamá está llorando cuando el muchacho viene, dice, ay, qué bueno que tú regresaste. Madre, ¿qué te pasa? Estaba llorando, tenía temor que te pasara. Que el muchacho reciba esas lágrimas en su corazón. La Biblia me dice a mí que Cristo, cuando nos mira a nosotros, antes de juzgarnos, antes de morir, llora. Y cuando llora, en vez de tener rabia, muere por nosotros. La habilidad de perdonar a alguien y de recibir los problemas de alguien comienza en el llorar. Y sigue en el llorar, dice que en Getsemaní lloró gotas de sangre. Que el lloro de Jesús, el llanto de Jesús, es lo que le daba a él la fuerza para morir por nuestros pecados. Por el amor con que nos amó. Vamos a cerrar en oración. Padre, gracias, Señor, por recordarnos otra vez. Lo práctico que es Jesús, es el Rey de Israel. Es el Rey de todos mis problemas, es la respuesta a cualquier ciudad, cualquier avance tecnológico que yo creo que tengo, o avance social. Cristo es el Rey de la ciudad que permanece para siempre. Señor, que Cristo es aquel, Señor, que cuando lo que Él viene a darnos a veces nos confunde, porque nosotros queremos las cosas que sean igual que los demás, o mejor que los demás. Pero muchas veces, aunque es mejor, es diferente a los demás. Y Señor, tú eres aquel que al venir a nuestra vida viendo nuestro pecado, el impacto es que tú no buscas el lugar número uno. Tú vienes a servir, no a mandar. Tú vienes a mantener la comunión. Tú vienes, Señor, a ser una bendición a los demás. Y tú vienes llorando por mis pecados. Señor, enséñanos a vivir de tal manera que cuando Cristo es nuestro Rey, nosotros
tengamos el corazón más quebrantado en vez de más orgulloso, y seamos más rápidos en llorar que en criticar. Y te damos a ti, Señor, el honor y la gloria, porque esto es lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret.